Queremos hacer un pronunciamiento de la Administración Distrital frente a la situación de la población en Vera, en Bogotá. Como ustedes saben, llevamos, desde que llegamos el año pasado, un esfuerzo entre todas las entidades del distrito para garantizar particularmente los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en Vera que están en Bogotá. Pero Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del gobierno nacional. La situación que está viviendo la población en Vera es por cuenta de los incumplimientos del gobierno nacional. Como ustedes saben, la responsabilidad principal en el retorno de esta población a su territorio, que es lo que ellos quieren en su inmensa mayoría, es responsabilidad del gobierno nacional. También la reubicación de la población, porque algunos miembros de la comunidad en Vera no quieren regresar a su territorio, sino quieren ser reubicados en otra zona del país, es una responsabilidad principal del gobierno nacional, no es una responsabilidad de Bogotá. Aún así, Bogotá ha hecho un esfuerzo sin precedentes para apoyar el retorno de esta población. El año pasado, por ejemplo, en el esfuerzo que se hizo interinstitucional y en coordinación con la unidad de víctimas, se logró el retorno de un número importante de miembros de la comunidad en Vera a sus territorios. Y se hizo después de una inversión grande que ha hecho Bogotá y de una inversión que se mantiene hoy. Ahorita el secretario de Integración nos podrá contar, porque incluimos ahí un esfuerzo que no se había hecho en Bogotá, y es que fueran incluidos en los programas de integración social para recibir una transferencia monetaria condicionada a la permanencia en el territorio. Es decir, Bogotá decidió apoyar el retorno, invirtiendo, acompañando a esa población en su regreso al territorio de donde provienen. ¿Por qué llegan a Bogotá? Principalmente por la violencia de la que son víctimas y por afectación a sus derechos en su territorio. Por eso llegan a Bogotá, buscando que el Estado colombiano y por ende el gobierno nacional atienda sus inquietudes y tome las medidas que corresponde para garantizar que se restablezcan sus derechos y pueda retornar a su territorio. Hay una decisión, y cuando hablo de incumplimiento, es que hay una decisión ya de tutela que le ordenó al gobierno nacional hacer todo lo necesario para el retorno de esta población. Y esa decisión no ha sido cumplida por parte del gobierno nacional. Y eso es lo que tiene esa población hoy en varios puntos de Bogotá. Bogotá ha puesto como herramientas para la atención la UPI de La Rioja, la Florida, también ha cubierto albergues, pagando albergues. Cuando se hizo el retorno el año pasado de esa población, aquellos que no querían regresar a su territorio, sino que estaban buscando una reubicación, eran responsabilidad de la unidad de víctimas, y la unidad le pidió a Bogotá que apoyara durante 3 meses el costo del albergue de estas personas. Así lo hicimos. Pasaron los 3 meses y no hubo reubicación y tampoco asumieron el costo de la permanencia de esa población en Bogotá. A la fecha, Bogotá ha invertido cerca de 22.000 millones de pesos en la atención a la población en Vera, en Bogotá. Y la principal preocupación que hemos tenido, que es además la preocupación principal que tenemos con la presencia de esa población en un espacio como es el Parque Nacional, tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas de esta comunidad. El espacio público, los andenes, un parque público, no es un sitio adecuado para que un menor de edad pase la noche, duerma, viva. No es un lugar adecuado. No se le garantizan así sus derechos como menor de edad. Aquí están expuestos, ya han estado expuestos cuando han estado presentes en el parque y en otros espacios públicos, a una cantidad de riesgos. Riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de personas externas a la comunidad en Vera, riesgos que tienen que ver con la seguridad en general, con la movilidad, pueden terminar siendo afectados por un accidente de tránsito, entre otras cosas. Inclusive, obviamente, pueden ser afectados por personas que vulneren sus derechos de todo tipo. Entonces, por eso nosotros hemos tenido la preocupación y hemos hecho presencia desde el año pasado a través de diferentes PMUs, tanto aquí en el Parque Nacional, como en La Rioja, como en la Florida. Y esa presencia ha tenido como objetivo principal precisamente garantizar los derechos de los menores de edad que hacen parte de la comunidad y que están en Bogotá. Esos incumplimientos de la nación, del gobierno nacional, van más allá de la población en Vera, en Bogotá. Para citarles solamente un ejemplo, llevamos 7 días con cerca de 500 campesinos del Guaviare, en la Plaza de Bolívar, que llegaron a Bogotá por cuenta de la violencia que están
que los está afectando en el Guaviare y están pidiendo al gobierno nacional tomar medidas para garantizar su seguridad, su integridad. No llegaron aquí a pedirle acciones al gobierno distrital o a pedirle apoyo al gobierno distrital en la situación que están viviendo en su territorio, sino a la nación. Y ya llevamos 7 días en los que no ha habido una respuesta del gobierno nacional. Entonces, ¿dónde está el gobierno nacional en estas discusiones? Porque claro, nosotros tenemos una responsabilidad, y lo han dicho los jueces, y es proveer eventualmente herramientas para garantizar durante la permanencia de esta población en Bogotá condiciones básicas. Y hemos hecho un esfuerzo, como les digo, seguramente insuficiente, y tenemos que hacer más, sí, pero hemos invertido 22.000 millones de pesos en ese esfuerzo. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para solucionar los conflictos que se generan en el territorio a nivel nacional y al no solucionarse llegan a Bogotá y terminan entonces Bogotá pagando por esos incumplimientos? Entonces, ese es un primer mensaje que quería mandarles hoy, transmitirles y a la opinión pública y hacer un llamado al gobierno nacional a que asuma su responsabilidad. Repito, el retorno de esta población no es responsabilidad de Bogotá, la reubicación no es responsabilidad de Bogotá, es del gobierno nacional y está incumpliendo esa responsabilidad y está incumpliendo inclusive las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicional a esto, nosotros queremos denunciar la instrumentalización de menores de edad por parte de miembros de la comunidad embera que está presente en algunos puntos de Bogotá. Una demostración de ello es lo que ocurrió hace unos días, aquí, enfrente del Parque Nacional, cuando el distrito trataba de garantizarle el acceso a servicios del distrito a esos niños y niñas y a sus madres, y miembros de la comunidad impidieron que se pudiera atender a esa población. No los dejaron ni siquiera subirse a los buses que estaban aquí dispuestos para eso. Estaban listos los centros AMAR para recibir a esos niños, por ejemplo, para citar un caso. Entonces, vemos hechos evidentes de instrumentalización de menores de edad en este caso. Y en lo que está ocurriendo hoy, desde esta mañana, se hace aún más evidente esta situación. ¿Por qué lo digo? De cerca de 500 miembros de la comunidad indígena que han llegado en Vera, acá, a una zona en la parte norte del parque, más de 200, 220 son niños y niñas. Y para citarles un ejemplo, de los 320 niños que están en La Rioja, que van a colegios del distrito, ninguno asistió al colegio hoy, ninguno. El distrito ha hecho el esfuerzo para que todos estén inscritos y reciban la educación a la que tienen derecho y a la que el Estado tiene la obligación de proveerles. Y no fueron hoy al colegio. Cerca de 100 niños que van a los centros AMAR, por ejemplo, tampoco fueron, no dejaron que los llevaran a los centros AMAR y los trajeron aquí a la zona norte del Parque Nacional. Eso es una vulneración de los derechos de los niños y eso es una instrumentalización de los niños. Hemos visto la semana pasada y en otras oportunidades cómo han utilizado menores de edad, miembros de la comunidad indígena en Vera, para hacer bloqueos en las vías. Eso no está permitido, eso no lo pueden hacer, eso vulnera los derechos de los niños y los pone en riesgo. Y no vamos a permitir que eso siga sucediendo y hacemos un llamado a todas las autoridades judiciales, que tienen una responsabilidad también en hacer cumplir esa decisión judicial que hay sobre el retorno de esta población, pero también los que tienen la responsabilidad en la protección de los menores de edad. El ICBF, que ha estado presente acá, obviamente, en algunos momentos. También la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo. Inclusive nosotros hacemos un llamado también a instancias internacionales. Porque aquí el Estado colombiano tiene una responsabilidad, repito, en los derechos tanto de la población indígena que quiere retornar a su lugar de origen, como de los niños que están siendo utilizados por actores miembros de esta comunidad en Vera, en Bogotá, y los están poniendo en riesgo y están vulnerando sus derechos. Entonces nosotros vamos a actuar con las herramientas que tenemos a disposición, herramientas que tienen que ver con, por ejemplo, con la presentación de una acción para que se identifique el desacato a la decisión judicial del retorno. Nosotros consideramos que hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Porque, repito, desde el 2023 hay una orden judicial para que el gobierno nacional atienda la situación y garantice el retorno de esta población y no han cumplido. No han cumplido. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela, pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños, se les garanticen los derechos de esos niños, que no los pongan en peligro y que sean o se les permita,
como no ha ocurrido hasta ahora, se les permita recibir la atención que el distrito les está ofreciendo, en todos los frentes, en integración social, en educación, en salud, entre otras cosas. Y para eso pedimos y vamos a pedir también una medida cautelar, que el juez de tutela revise en la petición que vamos a hacer y ojalá expida también una medida cautelar para que se le garantice a esos niños sus derechos. Nosotros tenemos unas herramientas legales y de competencia, pero hay cosas que no están en nuestras competencias y por eso acudimos a otros actores para que en el marco de sus competencias actúen y garanticen los derechos de esta población. Entonces queríamos hacer ese llamado en el día de hoy. Nos preocupa mucho la situación de esta población, nos preocupa mucho la situación que están viviendo estos niños en el territorio. Repito, como son instrumentalizados para diferentes cosas y eso no se puede permitir, no puede ocurrir enfrente de los ojos de todos nosotros esa situación y que los actores responsables de garantizar los derechos de los niños no actúen. Nosotros vamos a actuar, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, pero como les digo, tenemos unas competencias que llegan hasta cierto punto y por eso necesitamos que otros actores entren en el escenario y garanticen los derechos de los niños. Entonces, era el mensaje que les quería transmitir. Le pido pronto al equipo que nos recuerde los esfuerzos que hemos venido haciendo. También preocupaciones que son muy relevantes por la agresión que ha habido frente a algunos servidores públicos que nos preocupan. Nosotros, repito, no vamos a permitir que haya vulneración de derechos o afectación o violencia frente a miembros del distrito, funcionarios públicos. Ocurrió ayer, por ejemplo, en un caso en el Ministerio del Interior, frente al Ministerio, donde también hay miembros de la comunidad en Vera, que es otro caso, digamos, otro punto donde Bogotá está siendo afectada y la población de Bogotá y los menores en Vera están siendo afectados en sus derechos también en el marco de esta situación por la comunidad indígena que está presente en Bogotá. Entonces, en ese sentido también vamos a trabajar. Yo le pediría a Isabelita Mercado, que es la consejera, alta consejera, que nos cuente cómo ha sido este esfuerzo total del distrito en trabajar con los diferentes actores, pero también los límites de nuestras competencias, hasta dónde podemos llegar en apoyar el retorno y cómo necesitamos que se activen los responsables, la unidad de víctimas, el Ministerio del Interior para que haya retorno y se le garantice los derechos a esta población.